Los años 50 fue una década en la que se publicaron libros que cambiarían por completo la historia de la literatura, y que redefinirían el género de fantasía para siempre. Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis es una de ellas, una de las mejores series de libros jamás escritas. En 1950, C.S. Lewis publicaría el primer libro, El león, la bruja y el ropero, el cual sería el inicio de una saga de 7 libros que fueron publicados uno tras otro durante los siguientes años. Al león, la bruja y el ropero le seguirían El príncipe Caspian, La travesía del viajero del alba, La silla de plata, El caballo y su muchacho, El sobrino del mago y La última batalla. Las Crónicas de Narnia se convertirían en una serie de libros de fantasía que inspirarían a todo este género literario hasta hoy en día. Algunos dicen que incluso El Señor de los Anillos, publicado por Tolkien en 1954, se vería influenciado por las Crónicas de Narnia. Bueno, de hecho Tolkien y C.S. Lewis eran muy buenos amigos, así que no es del todo descabellado pensar que se influenciaron el uno al otro, pero seguramente hablaré de este tema en un próximo video. 55 años después, curiosamente en la misma década nuevamente en la que se adaptaría cinematográficamente El Señor de los Anillos, comenzaría la adaptación de las Crónicas de Narnia de la mano de Disney, y El león, la bruja y el ropero vería la luz en el año 2005. Pero después de la adaptación de los 3 primeros libros, la franquicia desapareció por completo, y tras el lanzamiento de la tercera película en el año 2010, los planes para adaptar el siguiente libro, el cual sería La silla de plata, nunca surgieron. Así que solo nos queda preguntarnos qué es lo que salió mal. ¿Por qué los 7 libros de Narnia no pudieron ser adaptados? ¿Cómo es que franquicias como Harry Potter y El Señor de los Anillos sí pudieron culminarse por completo cuando Narnia fracasó a mitad del camino? Contestar esta pregunta no es para nada sencillo. Podremos decir que La travesía del viajero del alba no tuvo buenas críticas, y es comprensible. Este libro era sumamente difícil de adaptar, debido a que no es una historia completa como tal, sino que más bien parece una colección de relatos cortos durante este viaje de los hermanos Pevensie con el príncipe Caspian. La adaptación cinematográfica unió todas estas historias con la presencia de una neblina verde como fuente del problema, y una batalla final impresionante, pero la historia aún así no funcionó del todo en su adaptación cinematográfica. Otro factor a considerar es que en la siguiente película de La silla de plata ya no tendríamos nuevamente a ninguno de los 4 hermanos Pevensie, y ahora los que irían a Narnia serían Eustace, el cual lo vimos en La travesía del viajero del alba, y una niña de su colegio llamada Jill. No quiero insinuar que Eustace no tuviera el potencial de ser el nuevo protagonista. De hecho, creo que dentro de la saga de 7 libros este es el personaje con mejor desarrollo. Ok, es sumamente molesto cuando llega a Narnia por primera vez, pero después se convierte en todo un héroe en los siguientes libros. Tampoco quiero decir que el actor no fuera el adecuado. En mi opinión, Will Poulter siempre ha tenido cara de ser el villano o el antagonista, pero no podemos negar que es un pedazo de actor, quizá el mejor actor de las 3 películas. No por nada es el único de los 5 con una exitosa carrera en Hollywood. En mi opinión, Eustace pudo haber sido el protagonista perfecto de La silla de plata junto con Jill, pero entiendo perfectamente lo arriesgado que pudo haber significado hacer una película de Narnia sin sus 4 protagonistas originales. A pesar de lo problemático que hubiera significado adaptar La silla de plata, creo que esto se pudo haber logrado sin mayor problema, y estoy convencido de que el problema que enfrentaban las Crónicas de Narnia para adaptar sus 7 libros era aún más complejo. Si bien C.S. Lewis publicó sus 7 libros uno tras otro durante 7 años, estos no fueron publicados en orden cronológico. El correcto orden de estos es el siguiente. La línea temporal principal es la iniciada por los 4 hermanos Pevensie, pero el primer libro de la saga es El sobrino del mago, libro en el que presenciamos la creación de Narnia con el canto de Aslan, y los protagonistas son 2 niños, Diggory y Polly, los cuales serían los primeros hijos de Adán y Eva en visitar el mundo de Narnia. En este libro no solo se describe la formación de Narnia y el origen de los animales hablantes con el don de Aslan, sino que también conoceremos el origen del poste de luz, de dónde viene el armario mágico que transporta a los hermanos Pevensie por primera vez a este mundo, y también el origen de la bruja blanca, la cual llega a Narnia después de haber destruido su propio mundo. Quizá la pregunta sería si El sobrino del mago debió de haber sido el primer libro en ser adaptado a una película, y apegar las adaptaciones al orden cronológico de las historias. Bueno, personalmente creo que no. El sobrino del mago funciona mejor como una precuela, y aunque actualmente existe un debate entre académicos sobre cuál es el orden correcto en el que se deben leer estos libros, la mayoría coinciden en que El león, la bruja y el ropero es la mejor introducción al mundo de Narnia.
El sobrino del mago es el inicio de todo, pero este en mi opinión no tendría el mismo impacto sin antes haber leído León, la bruja y el ropero. Además de que esta historia no es del todo adaptable, o al menos hubiera tenido que sufrir grandes cambios para que pudiera funcionar como una película, lo cual sin duda habría decepcionado a los fans de estos libros. La otra precuela es El caballo y su muchacho, uno de mis libros favoritos de esta serie, y no lo digo solo por decirlo. Este libro es espectacular y completamente único dentro de las crónicas de Narnia. La historia del caballo y su muchacho se ubica durante el reinado de los 4 reyes y reinas de Narnia, y es el único que narra eventos de Narnia durante el reinado de los 4 hermanos Pevensie que ya son mayores, antes de volver al mundo de los humanos nuevamente tras encontrar el armario por error. En mi opinión hubiera sido todo un éxito el adaptar este libro en la segunda película, no solo porque la historia es espectacular, sino porque le da mayor importancia al rol que jugaron los 4 hermanos Pevensie durante su reinado de Narnia, además de que tiene una batalla final donde vemos a Edmund en todo su esplendor, peleando para defender a Narnia de los invasores. Entiendo que hubiera sido un tanto problemático adaptar esta historia en la segunda película, principalmente porque esto retrasaría la producción del Príncipe Caspian, y estamos hablando de que los actores eran solo unos niños, los cuales hubieran crecido demasiado para interpretar a sus personajes. Aún así, no dejo de pensar que esto se pudo haber logrado. Ya tenían a los actores para interpretar a las versiones adultas de los 4 hermanos, solo faltaba ajustar los tiempos de producción. Por ahora solo nos queda imaginarnos qué tan genial hubiera sido la adaptación de esta historia, y qué tan importante hubiera sido adaptar este libro en la segunda película. En mi opinión no hay forma completamente correcta de adaptar esta saga de 7 libros, pero creo que se pudo haber hecho mucho mejor. Quizá adaptar los 6 libros de manera cronológica y culminar con el sobrino del mago al final, aunque no dejo de pensar que el problema para adaptar los 7 libros de las crónicas de Narnia es todavía más complejo, y es que no creo que todos los libros son completamente adaptables. Las adaptaciones cinematográficas de libros siempre son problemáticas, no porque sea difícil adaptar una historia, sino porque es imposible hacerlo sin hacer cambios. Algunas adaptaciones como Harry Potter son brillantes. Las películas eliminaron gran parte del contenido de los libros, y hubo algunos cambios importantes, pero conservaron la esencia de la historia, y nunca cambiaron eventos que podrían alterar la personalidad de los personajes. Otras adaptaciones son una verdadera vergüenza. Un gran ejemplo es The Maze Runner. Tuvo algunos cambios, pero en realidad se mantuvo la esencia. Las otras 2 películas, en cambio, fueron tan diferentes de los libros que cuesta trabajo creer si en serio los leyeron completos. Narnia, en mi opinión, estaba en camino a convertirse en una de las mejores adaptaciones de libros jamás logradas, incluso cuando hicieron grandes cambios. Por ejemplo, la batalla final contra la Bruja Blanca en El León, la Bruja y el Ropero casi no es descrita en el libro. En cambio, en la película esta batalla es brutal, una de las mejores en la historia del cine. En El Príncipe Caspian hubo incluso más cambios. Por ejemplo, Caspian y Peter nunca se pelean, o existe algún conflicto entre ellos, y definitivamente el romance entre Susan y Caspian no apareció en los libros. En lo personal estos cambios no me gustaron del todo, pero es imposible negar que le agregaron más profundidad a los personajes. Después viene La Travesía del Viajero del Alba, película que definitivamente entró en terreno peligroso, y lo explicaré detalladamente en un momento. Amo los 7 libros de las Crónicas de Narnia. Para mí son 7 historias casi perfectas que todo mundo debería leer, pero debo admitir que en algunos de ellos la trama principal es algo vaga, y en algunos casos ni siquiera existe una trama principal como tal. No creo que existan historias inadaptables al 100%, pero para mí 3 de los 7 libros de las Crónicas de Narnia representaban un verdadero reto para que funcionaran en una película, al menos sin realizar grandes cambios en la trama. El primero de ellos es El sobrino del mago. Este libro, como ya mencioné antes, es el origen de todo, pero no tiene una trama como tal. Más bien los eventos sirven como guía para describir cómo funciona este universo, cómo surgió Narnia y cuáles son las antiguas escrituras como dice Aslan. El segundo es La Travesía del Viajero del Alba. Igual como ya he mencionado, este libro es como una colección de historias cortas que suceden durante este viaje. Y en mi opinión la adaptación cinematográfica hizo un trabajo brillante para entrelazar estas historias en una trama única, quizá agregando cosas que no estaban en el libro como la niebla verde, pero que a final de cuentas funcionó. Y el último es el mejor libro de todos, La Batalla Final, y no digo que sea difícil de adaptar por su historia, de hecho es excelente, sino porque tiene un final tan complejo que hubiera sido muy difícil de digerir para el público infantil al que estaban destinadas estas historias. La batalla final de las Crónicas de Narnia es uno de los mejores libros que he leído en mi vida.
Una vez más serán Eustace y Giles los que irán a Narnia, y se verán envueltos en una de las batallas más emocionantes jamás escritas. Este libro es un tobogán de emociones, una verdadera historia digna de ser el final de las Crónicas de Narnia, pero tiene un final un tanto inesperado, un final que tuve que leer 3 veces porque no podía creer lo que había pasado. Al final todos los amigos de Narnia vuelven a este mundo, Lucy, Edmund, Peter, Diggory y Polly, todos con excepción de Susan, la cual ha dejado de creer en Narnia. Pero la razón por la cual todos pueden volver a Narnia al final es difícil de creer, y es que todos ellos murieron en un accidente de tren al final del libro. Leer esto en los últimos capítulos de la gran batalla fue increíblemente difícil de comprender, y no quiero ni imaginarme lo complejo que hubiera sido adaptar el final de este libro en una película. No solo porque es un desenlace en el que mueren todos sus protagonistas, sino porque la manera en la que se describe la vida después de la muerte es sumamente metafórica. No estoy seguro si en realidad hubo un plan real de adaptar los 7 libros de las Crónicas de Narnia, pero me cuesta mucho trabajo creer que se hubieran atrevido a adaptar el final del último libro al pie de la letra, sobre todo porque son historias destinadas para niños, y ver a todos los protagonistas morir al final quizá hubiera sido un tanto difícil de comprender para todos los públicos. Quizá las Crónicas de Narnia fue una serie de películas que nunca iba a funcionar del todo, ya sea por el orden cronológico de sus publicaciones, el cambio de protagonistas, lo difícil que hubiera sido adaptar algunas historias o por el final un tanto complejo. Pero por el momento solo nos queda disfrutar de los 7 libros y las 3 películas que tenemos de este mundo, un mundo que sin duda merecía mucho más. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Me disculpo por la calidad de mi voz, las alergias en serio me han atacado en esta primavera. Si les gustó este video agradecería mucho que se suscribieran y sobre todo que dejaran su comentario, eso le ayudaría bastante a mi canal. Por el momento me despido, les deseo un excelente día y nos vemos en el video de mañana.